Bien, vamos a continuar con nuestra clase y vamos a retomar el tema relativo al concurso aparente de normas. Bien, ¿qué es el concurso aparente de normas penales? Precisamente para poder establecer la existencia de este concurso debemos atender a la existencia de una conducta que a su vez va a estar regulada en diversos tipos penales. Esto es, debemos tener una conducta única prevista en diversos tipos penales de diversas leyes penales, que a su vez se van a excluir para establecer un solo tipo penal. Esto es, se deben excluir para quedar un solo tipo penal. ¿Cómo va a ser posible esto? Pues esta exclusión de la concurrencia de tipos penales va a ser a través de los criterios que más adelante vamos a analizar, que es el de especialidad, el de consunción, el de subsidiariedad y el de alternatividad. Recuerden que nos encontramos en nuestra parte general del derecho penal, analizando la teoría de la ley penal. Esto lo vamos a encontrar dentro de nuestro Código Penal si revisamos precisamente el artículo 4, que habla de leyes especiales y concurso aparente de normas. Artículo 4. Cuando se comete un delito previsto en una ley general o local especial, se aplicarán estas y en lo conducente las disposiciones del presente código. Al inicio de la clase establecimos precisamente los ámbitos de aplicación de la ley penal. En ese sentido, el artículo 5 hace alusión al concurso aparente de normas, ya que establece cuando una misma materia, evidentemente la penal, esté regulada por diversas disposiciones penales, la especial prevalecerá sobre la general. La de mayor entidad absorberá a la de menor entidad y la del hecho posterior de agotamiento cederá ante la del hecho anterior. Y la subsidiaria se aplicará cuando no sea posible aplicar la principal. Bajo este contexto, si estableciéramos una conceptualización del concurso aparente de normas, tendríamos que es una regulación jurídica simultánea de un mismo hecho que aparece regulado por dos o más normas diferentes que resultan ser incompatibles entre sí, de tal manera que solo una de ellas es aplicable. ¿Qué significa entonces? Que tenemos una conducta que puede encuadrar, como lo conocemos, la tipicidad, dentro de diversos tipos penales. Sin embargo, habrá características en particular que nos van a ir dando la pauta para establecer cuál es el tipo penal aplicable para ese tipo de conducta o conductas. Jacobs refiere que existe un concurso aparente de normas
Cuando varias leyes penales concurren en la determinación de un injusto, pero una de estas formulaciones de delito agota la determinación del delito. Entonces, contamos con varias conductas tipificadas penalmente que tendrán que ser excluidas para dar lugar a un solo tipo penal. Vamos a ir analizando precisamente cada uno de esos criterios de especialidad, de consunción, de subsidiariedad y el de alternatividad para establecer la manera en cómo se excluye cada uno de estos. Pero ¿qué finalidad tiene este concurso aparente de normas penales? Bueno, tiene su fundamento en el principio que es considerado como un derecho fundamental que prevé nuestro artículo 23 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esto es el principio de ne bis in idem. ¿Qué significa? Que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito. Para tal efecto, podemos revisar nuestro artículo 23 constitucional, en el que prevé que ningún juicio criminal debe tener más de 3 instancias. Nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, ya sea que en el juicio se le absuelva o se le condene, y queda prohibida la práctica de absolver de la instancia. ¿Qué significa? Que necesariamente tendrá que pronunciarse un fallo como parte del proceso penal, concluir precisamente un proceso penal a través de una decisión judicial, lo cual es otro derecho que le existe a una persona imputada o investigada de una conducta delictuosa. Por eso debemos ser muy cuidadosos en la aplicación de la norma penal que vamos a aplicar para no incurrir en un doble juzgamiento. En ese sentido, este principio es precisamente el que rige al concurso aparente de normas penales para dar seguridad jurídica. Recordemos que uno de los límites formales de la ley penal es la exacta aplicación de la ley penal, y uno de los límites materiales es la legalidad. Esto se encuentra implícito dentro de este principio que nos va a marcar la pauta en la aplicación de la ley penal. Bien, vamos entonces a analizar el primero de los criterios. Cuando tenemos un criterio de especialidad, de una manera muy clara podemos entenderlo cuando tenemos la descripción de una conducta de un tipo penal básico que contiene elementos objetivos, subjetivos o normativos. Sin embargo, este tipo penal básico va a estar adicionado, complementado con otras características, en particular tipo básico. Recordemos que nuestro tipo penal, nuestro precepto, va a estar investido de elementos objetivos, normativos y subjetivos. Pueden tener todos o pueden contener solo algunos de estos elementos que son necesarios para poder aterrizar el juicio de tipicidad, lo que es precisamente la labor de la dogmática jurídica penal, esa instrumentalización del hecho concreto a
lo que establece el tipo penal. Bueno, para este principio de especialidad tenemos el tipo básico. Sin embargo, va a estar adicionado complementado con circunstancias especiales, que precisamente de ahí deriva su denominación, especiales, que van a crear entonces un tipo especial. Un ejemplo claro para tal efecto lo es el delito de homicidio. Nuestro artículo 241 del Código Penal vigente para el Estado de México prevé que comete el delito de homicidio el que priva de la vida a otro. Tenemos elementos objetivos y normativos. La privación de la vida como verbo rector, como elemento objetivo y normativo, precisamente para determinar qué es la vida y cuándo se pierde esta. Eso nos da la connotación de un tipo penal básico. Cualquier persona que esté en ese supuesto para privar de la vida a alguien cometerá el delito de homicidio. No hay distinción, dice, al que prive de la vida a otro. Tenemos un sujeto activo, un sujeto pasivo, el bien jurídico tutelado y el resultado, ¿correcto? ¿Cuándo vamos a estar entonces ante un tipo especial? El delito de feminicidio tiene elementos objetivos y normativos, porque si damos lectura a nuestro artículo 281 del Código Penal, podemos vislumbrar claramente cuando estamos ante un feminicidio. 281. Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. ¿Qué implica? Que entonces se complementa aquí con privar de la vida a una mujer y adiciona entonces que sea por razones de género. ¿Qué implica? Que esa aplicación de la ley penal, en esa exacta aplicación, aquí no se establece la calidad de un sujeto pasivo. Por el contrario, en el tipo especial sí debe ser necesariamente una mujer. Y además de ello, por razones de género. Si en el homicidio privamos de la vida a una mujer, pero no hay razones de género, seguimos entonces aplicando un tipo penal de homicidio. Si tenemos razones de género, misoginia, discriminación, un estado de vulnerabilidad, asimetrías de poder, entonces estaremos ante un tipo especial que vamos a privilegiar para establecer cuál es esa tipicidad para esa conducta. Bien, para ese efecto, entonces, la Corte también establece a este respecto un criterio. Dice: concurso aparente de normas. En los delitos de robo o extorsión, ante la incompatibilidad de las calificativas para aquellos casos en que dichos ilícitos se cometan por 3 o más personas armadas o portando instrumentos peligrosos, y la relativa a que se realicen en pandilla conforme al principio de absorción, debe subsistir la primera por tener mayor ámbito de aplicación y alcance. Analizamos
Analizaremos entonces ahorita el contenido de este criterio.